Vamos a arrancar con algo que no tiene rato que no arrancamos y es el superpeso, o más bien dicho, el fin del superpeso. Porque ahorita el peso se encuentra así, a ver, pónmelo. 17.54 pesos por dólar. Y la verdad es que sí se ha venido depreciando muy fuerte en los últimos días. Y si nos damos cuenta, también ya está lejos los momentos aquellos muy buenos, donde estaba en 16.70 y tantos pesos por dólar. Y todo esto, lo que comentan es que ya ahora sí se terminó el superpeso por una decisión gubernamental que se tomó precisamente a fines de agosto. E incluso el 31 de agosto se tomó esta decisión en algo que se llama la Comisión de Cambios, donde participan la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y ahí se tomó la decisión de terminar las llamadas coberturas cambiarias, que son una especie de seguros que daban esta comisión de cambios, perdón, hacia los bancos comerciales, de que los dólares que compraban iban a ser pagados a determinado precio, ¿no? Es una especie de una cobertura, ¿no? Un seguro, sin importar la volatilidad del peso respecto al dólar. Si yo te compraba un dólar, no sé, en 18 pesos, mañana me ibas a regresar ese dólar en 18 pesos. Entonces, este fue un mecanismo que utilizaron a partir de 2017 por la fuerte volatilidad que se registró después de que ganó y tomó posesión Donald Trump. Después se amplió estas coberturas cambiarias con la pandemia, en particular cuando se desplomó el precio del barril de crudo, incluso a terrenos negativos, y esto disparó también un montón el dólar, pero respecto al peso. Sin embargo, después de que todo se estabilizó y la verdad es que la economía empezó a funcionar bastante bien, llegando a remesas y el nearshoring, entonces estas coberturas cambiarias ya eran pues negativas, ¿no? Ya incluso se utilizaban para especular, pero ahora sí a favor de los bancos comerciales. Entonces decidieron terminarlo. Y esta decisión llevó a que se terminara o así superpeso. Y parece que ya no va a regresar. Digo, no va a regresar otra vez a los 20 pesos por dólar, pero sí ya no parece que va a llegar o que esperamos mucho a los 15 pesos por dólar. Bueno, llegó Mauricio. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes a todos aquí presentes. Con retardo, pero aquí ya presentes y atentos a la información. Y bueno, pues así son, ¿no? Los fenómenos, los escenarios económicos. Aquí también lo hemos comentado, sobre todo cuando veíamos cómo bajaba y bajaba el dólar, ¿no? Siempre la economía busca equilibrios, ¿no? Y cuando se daba la bajada del dólar es porque la economía se estaba ajustando a los escenarios, a la política económica, a los escenarios financieros. Y bueno, pues ya estos escenarios han cambiado y el dólar o el peso está justamente buscando ya su nueva posición. Incluso durante un buen tiempo se estuvo más o menos estable hasta que se empezó a mover ya en esta última semana, más o menos ha tenido bastante, como se le dice, volatilidad. Pero lo importante es que seguimos teniendo elementos fuertes en la economía. Por ejemplo, el día de ayer creo que vi la información, hoy la estaba viendo, en donde México mantiene, pues todavía a nivel internacional, la intención de los inversionistas tiene un buen nivel, ¿no? En cuanto a los inversionistas extranjeros para invertir en México, la confianza en México se mantiene, lo cual esto hace que, pues obviamente se dé una creación de empleos. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial, Nacho, también en el transcurso de estos días, ya, ¿sabes qué empezaron a decir? Porque ahora el tema de los migrantes ha sido muy importante, pero empezaron a decir que en México se están creando ya empleos tan rápido que está llegando un punto en el que los mexicanos que quieren trabajar ya están consiguiendo el empleo y que como que nos estamos empezando a quedar sin mexicanos, ¿no? Que quieran trabajar. O sea, hay algunos que de plano pues no quieren trabajar y esos pues está bien, ¿no? Pero los mexicanos que están buscando empleo ya lo están consiguiendo y ahora se tiene que pensar también en buscar mano de obra extranjera. Es alguno que si sigue la tendencia, dice, en la creación de empleos, vamos a llegar también a ese punto porque
se están dando muchas inversiones por esto del nearshoring y todo esto. Entonces estamos llegando o se está manteniendo más bien esta inercia que es positiva y bueno, yo creo que independientemente de lo que suceda con la moneda, la fortaleza de la economía mexicana ahí está, se percibe y es también el trabajo de la visión del presidente de estos 5 años de gobierno. Y la verdad es que, o sea, el superpeso pues termina, parece, ya tiene un año más o menos que se ha apreciado. Pero, por ejemplo, hay otros indicadores que siguen muy positivos, ¿no? Y que todavía se puede mejorar. Uno es la inflación. Incluso el día de ayer se dio a conocer el índice inflacionario de la primera quincena de septiembre. Y la inflación fue de, ponlo, 4.44% en la primera quincena de septiembre, inferior al 4. Creo que era 65% del mes pasado, e incluso 4, se esperaba que iba a ser 4.48% y llegó a 4.44%. Y esto es relevante porque, o sea, la inflación se sigue acercando al objetivo del Banco de México del 3%, pero lo curioso es que en Estados Unidos la inflación tuvo un rebote en este mes. O sea, la inflación también se está controlando, pero el mes pasado se volvió a disparar. En Europa, peor, ahí otra vez empezó a subir acercándose a los dobles dígitos la inflación. En Canadá también. O sea, ahorita en el mundo hay un rebote en el término de la inflación, en gran medida impulsado por aumentos del precio del petróleo, que ahorita está rondando los $90 por barril. Pero en México no. En México sigue controlándose, está en 4.44% y sigue no hubo rebote. Esto es importante. Y fíjense que Mauricio Trudeau, es que el presidente, la receta neoliberal para controlar la inflación es aumentar las tasas de interés. Es la única receta. Pero no sé si se acuerdan que aquí en México López Obrador empezó a implementar otras medidas. Una, quitar aranceles y cuotas y empezar a importar más mercancías del extranjero, sabiendo que aquí en México hay mucha especulación de mercancías, con carne, pollo, todo ese tipo de cosas. Eso bajaría el precio. Y el otro es también hablar con los grandes almacenes para que tuvieran una canasta básica y no subiera el precio de esta canasta básica. Todas las semanas se habla sobre este tema en la mañanera. Entonces, eso ha llevado y contribuido tanto que Maurice Trudeau hace unos 2 semanas, antes del escandalazo del nazi, pero bueno, habló sobre que también ellos iban a hablar con los grandes almacenes, pero lo que querían ellos era, pues, ponerles impuestos, ¿no? A los grandes almacenes para que bajaran el precio de sus productos. Bueno, es una forma también muy autoritaria, pero de todos modos se dan cuenta que necesitan nuevas herramientas. Ya no solo la tasa de interés para bajar la inflación, se necesita ir directamente con los almacenes, con las empresas, que aprovechan una supuesta muy alta inflación para aumentar más sus productos. Y bueno, también creo que en Estados Unidos Biden empezó a decir lo mismo. Y si son finalmente, cuando dijeron López Obrador, dijeron, eso no sirve. Y ya ves, lo empezaron a copiar. Sí, bueno, Trudeau se ha distinguido por ser muy autoritario. La verdad es que la situación en Canadá, si bien él la disfraza muy bien, ¿no? Con su presencia, con su imagen ahí, todo modosito. La verdad es que el gobierno es un desastre, ¿no? Se le acusa de autoritarismo, hay muchos reclamos porque efectivamente el nivel de vida en Canadá se ha venido encareciendo y los ingresos no han subido en la misma proporción. Y pues dicen los canadienses, pues es que ya nada más nos alcanza para vivir y ya, o sea, ya no nos alcanza para nada más. Increíble también en Canadá, en donde supuestamente son una economía más fuerte que la economía mexicana, están pasando también por estos problemas. Y pues bueno, aquí lo importante, que es lo que se ha dado aquí en nuestro país, Nacho, es que el presidente ha tenido una visión integral y sobre todo él ha roto los moldes del modelo neoliberal. Porque durante el tema de la pandemia, desde la pandemia, se quisieron aplicar las mismas fórmulas en México y el presidente dijo, no le vamos a entrar. Oye, que la deuda, que hay que supuestamente ayudar a las empresas para que las empresas mantengan los empleos. No, dijo, no, que las empresas sí las vamos a apoyar, pero no les vamos a dar dinero.
vamos a apoyar directamente a la gente. Esto provocó que la economía se mantuviera caminando, que no cayera tanto como sucedió en otros países. Luego se vino el tema inflacionario con todas las acciones que mencionas tú, Nacho. Luego el tema de Ucrania, los granos. Vino la estrategia también para fortalecer la producción de fertilizantes. El hecho de que el presidente no haya cerrado las puertas del comercio internacional, como por ejemplo con Rusia, también nos permitió tener oportunidad de poder importar productos baratos de donde sea, de quien sea, que esto también es importante también para nuestra posición internacional, el control también del sector energético con la inversión que se ha hecho en Pemex, en fin, te digo, es que son acciones integrales en donde la fortaleza de economía se ha venido consolidando y ahora, independientemente de lo que suceda a nivel internacional, que no lo podemos controlar, no podemos controlar lo que decide Estados Unidos, si sube o se baja sus tasas, lo que decida Canadá, lo que decide Europa, pero México puede confrontar ya de mejor manera estas situaciones. Entonces, las subidas del dólar, vamos a decirlo así, ya no serán tan intensas como antes, ya va a ser gradual y se va a poder controlar. Y ya la famosa salida de las divisas, ¿no? Este gran temor también que tenemos toda una generación, ¿no? Porque vivimos los años de las crisis con las salidas de los famosos capitales golondrinos, ya tampoco es tan así, porque ya no hay, o sea, sí hay capital golondrino, sí está este capital especulativo, pero también hay mucha inversión y esa inversión física se queda en México, no se va. Entonces, son varios pasos que se han venido dando y consolidando en estos años y pues el éxito también están ahí, los datos. El presidente le demostró a la comunidad internacional que hay una manera distinta de hacer las cosas y sí, ha funcionado y por eso también lo quieren copiar. Y hablando de temas económicos, fíjate que hay uno que, bueno, la vez que no se mencionó mucho por tantos temas políticos y electorales, y es el litio de nuevo, porque el día de ayer se reportó que se habían cancelado 9 concesiones de litio en nuestro país. Y lo curioso es que se la cancelaron, a ver, ponme ahí, a la China, a una empresa china de litio que se llama Ganfeng Lithium, que tenía el control del litio, incluso de la reserva más importante de litio que está en Sonora, en Bacanora. Y bueno, pues fue informado el día de ayer que el gobierno de la 4T va a poder proceder a cancelar 9 de sus concesiones en Sonora que tenían vigencia hasta el 2060, concesiones de litio. Esto es súper interesante. Yo me acuerdo muy bien ese tema del litio porque esto nació con Peña Nieto. Porque primero las concesiones las tendrían unos ingleses. Estas concesiones de litio de esta gran reserva de litio en Sonora. Y después la compraron los chinos y ahora le fueron canceladas las concesiones a los chinos. ¿Por qué le fueron canceladas? Porque lo que hacen los ingleses como los chinos ahorita es que realmente no están explotando el litio. O sea, utilizan estas concesiones como para especular. Se compran y se venden, lo utilizan como apalancamiento, como garantías para obtener otros créditos, etcétera, 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 pero nunca realmente explotan el litio de la mina. Entonces le pedí a la 4T que invirtiera un monto mínimo, no lo hicieron, le cancelaron. Un poco lo mismo que pasa con los campos petroleros. También los que entregó Peña Nieto, estas concesiones en campos petroleros en el Golfo de México, la mayoría de las petroleras también lo utilizan para especular. El campo petrolero finalmente lo usan para comprarlo, venderlo en bolsas, para utilizarlo como apalancamiento, como garantía, para deudas que vayan a pedir para otras cosas, pero nunca la explotan. Entonces también en México el gobierno le ha dicho, bueno, ¿vas a usar o no vas a utilizar el campo petrolero? O sea, ¿vas a invertirlo o no? No, pues no, entonces me lo regresas. Entonces es exactamente lo mismo, pero en este caso fue para el litio, que bueno, es interesante porque hasta yo no me acuerdo, no habían cancelado tantas minas o concesiones de minas y pues es muy importante. Pues ha ido avanzando el presidente en la recuperación de la soberanía nacional, sobre todo con estos activos, con estos recursos naturales que tiene el país. Ha sido una cruzada complicada
enfrentando a los grandes corporativos, grandes intereses nacionales, no los arbitrajes internacionales, porque también esta es otra parte en donde, pues sí, al final del día terminan cobrándole a México. Pero bueno, si eso nos va a dar independencia, si eso nos va a permitir librarnos también de estos, muchas empresas buitres, ¿no? Que también, como dices tú, se aprovechan nada más para sacar beneficio y se olvidan realmente del desarrollo en este caso de nuestro país, pues adelante, yo diría que el precio también lo vale. Ahora, en esto hay un asunto, Nacho, que también es importante con este asunto de la soberanía, que vale la pena comentar. Fíjate que el día de mañana está agendado, el 27 de septiembre, que se discuta la ley eléctrica en la Suprema Corte. Y Javier Lainez revisó los amparos que entregó Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Te acuerdas? Este juez que ya Hace ya conocemos un muy bien. buen rato, ¿no? Bueno, desde que se aprobó la ley secundaria, desde que se declaró constitucional, ¿te imaginas? Esto es desde el 2021, Nacho. Se suspendió. La ley no ha podido entrar en funcionamiento. Sí, 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 con todo y que festejamos y aplaudimos y contamos los votos con Arturo Saldívar, que era presidente de la Corte, la ley nunca funcionó. Se suspendió. Y ahora se tramitaron amparos y estos amparos llegaron a la Suprema Corte. Y Lainez propone validar estas suspensiones. Y una vez que se valide, va a validar un amparo en lo particular. Pero una vez que se valide este amparo en lo particular, bueno, eso es lo que tiene que decidir la Corte. Entonces, todos los amparos se van a validar al igual que el otro, que el primero. Y esto significa que la ley, aunque sea legal, aunque sea constitucional, avalada por la Corte, se convertirá en letra muerta. ¿Y qué es lo que incluye esta ley? Por ejemplo, es la prioridad del despacho de la Comisión Federal de Electricidad, suspendido. Está, por ejemplo, el hecho de que las empresas tengan que invertir en energía de respaldo, porque pues ya ves que son intermitentes, suspendido, ¿no? Que se valide la libre competencia, ¿no? Que se ha buscado para que no se dé prioridad a algunas centrales sí y a otras no, suspendido. O sea, lo que se avanzó está suspendido, Nacho. Entonces, pues detrás de esto siguen los grandes grupos de interés, como el tema del litio, pero sigue pues ahora en la energía eléctrica. Entonces, hablando de esto, de esta batalla que se da a nivel no nacional, sino internacional, qué bueno que se avanza con el litio. Son pasos importantes porque, bueno, es el futuro, es ya la energía del futuro. Y mientras hay que seguir peleando por la energía del presente, ¿no? Porque pues ahí en la Corte están preparando esta decisión.